Buenas, buenas que es un buenos días, una buena noche, según la escucha, según la temporalidad de la cual usted dispone y según la temporalidad que usted se provee, es decir, la temporalidad que usted cree, temática que obviamente aparece en esta brevedad de la vida de Séneca, y probablemente uno de los temas mayores, fundamentales de la filosofía, digamos, esa problemática del tiempo, a saber si se puede esencializar al tiempo, se puede decir y sobre todo pensar al tiempo, nosotros que asimismo estamos atravesados por el tiempo. Pues bien, vamos a leer y comentar el inicio de esa brevedad de la vida, del capítulo 1, del 1 a 2. Leo y luego regreso sobre esa lectura para mostrar cuál es el enfoque que Séneca provee hacia Paulino, pero en realidad hacia sus lectores y, sin saberlo, hacia nosotros. Y además de rastrear, digamos, el hincapié filosófico que Séneca ofrece, se muestra también los argumentos, cómo se vinculan entre sí y se pone una atención a la estructura filosófica y literaria de ese texto. Así empieza de la brevedad de la vida de Séneca. La mayoría de los mortales, Paulino, se queja de que la maldad de la naturaleza, porque nacemos para poco tiempo, porque discurre velozmente, con tal rapidez ese espacio que se nos concede, que si exceptuamos a unos cuantos, muy pocos, la vida abandona a los demás en pleno disfrute de la vida. Y no solo ante esta desgracia común, según creen, se lamenta la masa y el vulgo ignorante. Esta sensación ha provocado también las quejas de hombres ilustres. De ahí la exclamación del más destacado de los médicos, diciendo que la vida es breve, la ciencia larga. De ahí el proceso entablado por Aristóteles a la naturaleza, nada adecuado a un sabio, que a los animales le has concedido tal duración que prolonga la vida a lo largo de 5 o 10 generaciones, que al hombre nacido para tantas y tan importantes acciones le fija un límite mucho más corto. Y sigue, después de ese énfasis, una contrarrespuesta, que es el tema mayor de ese tratado. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho, ¿sí? La vida es lo bastante larga y se le ha concedido esta amplitud para lograr cosas muy interesantes siempre que se invierta bien. Bien, regresemos sobre el inicio de ese texto. Primero habíamos comentado, digamos, el modo de un diálogo en el fondo indirecto, vía la presencia de un personaje con el cual Séneca tiene una relación de tipo familiar, y al mismo tiempo ese personaje docto, digamos, no es un filósofo, se ocupa de asuntos administrativos muy importantes, y por ello se requiere aquí acomodar en el fondo los rasgos estilísticos y retóricos en función de los rasgos psicológicos de ese personaje. De ahí el modo general del tratamiento del tema en una modalidad muy protráctica, en un modo de aprehensión didáctica, con el fin de abrazar la filosofía y
por supuesto, se remite también a las promesas que la filosofía encierra. Ese deseo entonces de sabiduría ya está marcado desde el inicio. Y de dónde se parte, de cuál es el punto inicial para arrancar, precisamente la opinión general. Es decir, en el fondo, la doxa que luego en ese caso se concretiza con ese tema de precisamente nuestra vida es corta, pues el aprendizaje es largo, el arte es largo, etcétera, y hay una forma de injusticia en relación con otras especies por ser nosotros, por tener nosotros un tiempo menor cuando estamos dotados a tantas grandes cosas. Una opinión común se instaura, es un principio que aparece en otros tratados de Séneca. Es un principio, de hecho, a partir del cual iniciaba algunas reflexiones el mismo Aristóteles citado aquí en ese texto. La doxa es una opinión infundida, es decir, que no tiene no remita a un principio filosófico que consistiría a una exploración y un cultivo del conocerte a ti mismo en pro de un criterio filosófico que es asimismo un criterio de identidad, afianzamiento de una identidad y por lo tanto de una responsabilidad moral y otra. Aquí es la opinión común y corriente que se encuentra, digamos, lo que se dice, lo que se repite, lo que se siente a menudo, una experimentación, pero que el filósofo no puede contentarse, digamos, de este modo experimental y debe tener una distancia, una vez más crítica, frente a lo que se da comúnmente, sobre todo si eso se da comúnmente, como una verdad, una opinión verdadera, digamos, una opinión que se hace pasar por una verdad. Y nos remitimos en primera instancia a la experiencia del hombre por el hombre. Y precisamente desbordamos aquí la opinión general para remitirnos a lo que es la finitud. La finitud en la filosofía es este conocimiento del hombre de su propio término. Es decir, el hombre sabe que es mortal, sabe que va a morir, y esa experiencia condiciona en el fondo la necesidad, la existencia, la necesidad de los artes y de la filosofía. ¿Qué sería de la filosofía sin esa finitud humana? Pues no habría necesidad de una exploración filosófica si uno fuese inmortal. Y obviamente aquí la distinción y la ambivalencia entre los que son para siempre, como dice Homero, los inmortales, los dioses y los hombres, provoca ya una digamos, experiencia filosófica, condiciona por lo menos desde el mito, antes de la aparición del logos, la experiencia filosófica. Esos dioses que son inmortales, esos dioses que son para siempre, pero que tienen formas humanas, que hablan griego y que muy a menudo son celosos de las acciones humanas. Y obviamente esa amplificación, digamos, de la experiencia humana en pro de un cuerpo, digamos, que puede cambiar y que no está sometido a la desgracia, al declive, etcétera, conlleva entre el cuerpo resentido, vivido, el cuerpo mortal y la figuración idealizada de un cuerpo divino, permite, ese entre dos, digamos, permite, ya prefigura, anticipa
la experiencia filosófica. Entonces estamos con un tema mayor en realidad, y todo el mundo podía reconocerse precisamente en esa cuestión de ser mortal. Es la razón por la cual ese tratado es un diálogo, porque hay un llamado a la humanidad, es decir, y todos estamos invitados, digamos, a adherir o a estar a la escucha de esto que nos convoca en el sentido de que somos mortales. Pues los mortales, y dentro de los mortales la mayoría, el común, digamos, de los mortales. Y si hay una mayoría, significa siempre que hay una pequeña minoría, que hay una excepción, casi que para decirlo la regla. Y entonces la anteposición entre el común de los mortales, la mayoría, los que están atrapados por esa doxa, y unos muy pocos, que luego pues pueden prefigurar levemente lo que es la distinción entre filósofo y sabio, se da ya en el texto. Es decir, las formulaciones son enfáticas, la retórica es brillante y el flujo de imágenes y metáforas no van a parar, van a aparecer rápidamente, pero ya están al servicio, como siempre, de una postura filosófica, es decir, de un modo de ser filosófico. La mayoría de los mortales, Paulina se queja de la maldad de la naturaleza. Entonces, Paulino, tú estás incluido ahí, casi que en ese entre dos, y obviamente adhieres a esa afirmación. Y ya Paulino, tú que me estás escuchando, tú que estás leyendo a Séneca, adhiera a esa afirmación. La queja sobre la maldad, sobre una apariencia de maldad de la naturaleza. Entonces el vínculo ya está asegurado en ese modo antiguo de vivir, de pensar y de amar y de morir. Es decir, uno en el, digamos, en el énfasis ontológico, uno de cara a la naturaleza, de concierto a la naturaleza. Obviamente, si pensamos en el estoicismo, recordamos entonces ese lema de vivir de acuerdo con la naturaleza. El vínculo estrecho con la naturaleza, la presencia de una naturaleza que nadie puede negar y del cual somos partes. Y al mismo tiempo, pues somos parte privilegiada. Ese tema aparece, es el famoso logocentrismo y antropocentrismo, el hombre, digamos, ser de excepción porque posee logos, porque se debe a sí mismo y le debe a la naturaleza cultivar ese logos, ejercicio que quisieran afianzar, cualquier sea el costo, los filósofos, las escuelas filosóficas. La mayoría de los mortales, Paulino se queja de la maldad de la naturaleza, porque nacemos para poco tiempo, porque discurre velozmente con tal rapidez ese espacio que se nos concede que sí, exceptuamos a unos cuantos, muy pocos, la vida abandona a los demás en pleno disfruto de la vida. Entonces, es una conciencia bastante difusa de lo que uno es, remisión esa problemática de la finitud, y esa conciencia difusa porque remita a una opinión general, remita a la doxa, muestra que hay un margen que no se puede franquear, una distancia que opera una contradicción entre el deseo, en el fondo, de saber, o más bien aquí todavía no se habla de deseo de saber, de un disfruto de la vida. Detrás es una noción hedonista que aparece, un disfruto aquí de la vida, para no decir un gozo de la vida, entonces hay un modo hedonista. Y la vida, el tiempo y la vida que pasa tan velozmente.
que transcurre con una rapidez. Y es interesante también recordar aquí que el tiempo se vincula al espacio. Y eso permite de manera incidente recordar aquí precisamente las famosas paradojas de Zenón de Elea, que están aquí para ilustrar finalmente la ontología del poema de Parménides sobre la naturaleza, que excluye precisamente una división temporal, que excluye una división espacial, y obviamente la famosa paradoja de Zenón de Elea, por ejemplo la de Aquiles y la tortuga, muestra que recorrer un tiempo conlleva a distribuir el tiempo en un espacio que uno puede recortar de manera indefinida, de tal manera que el movimiento es mera apariencia. En el fondo, no se niega, digamos, la apariencia del movimiento, pero lo que se quiere demostrar aquí es que hay una imposibilidad del logos, del pensamiento, para aprender esto que aparentemente se da a nosotros como movimiento. Y entonces aquí se introduce esa cuestión del tiempo-espacio. Pues nosotros nos anticipamos, ya sabemos que habrá otro tiempo-espacio, que ese tiempo común, ordinario, en que la mayoría no opinan, creen, es decir, opinan sin tener criterios para sustentarse en su opinión. Creen que la vida es corta cuando nosotros estamos dados a unos trabajos, a una tarea, a un rol tan importante en el concierto universal. Ese tiempo y ese espacio, lo recuerden una vez más, es escole, ocium, el ocio, es el tiempo de la escuela filosófica, del cultivo del logos, de la relación privilegiada que se da entre maestro y discípulo, en un devenir maestro y discípulo, como lo intenté comentar varias veces, a saber, precisamente la forjación de una temporalidad y un espacio en que se posibilita el ejercicio libre de un pensamiento libre por parte de un ciudadano libre, o que hace al individuo libre si su condición social o de nacimiento no lo conllevaba a participar directamente y libremente a los asuntos públicos. Por ejemplo, pensamos a Epicteto, gran representante del estoicismo, que fue luego liberto, que era esclavo. Bien, muy bien, entonces ahí están dentro de esa primera oración muchos elementos que remiten ya, que apelan, que es un llamado en el fondo, que es una remisión a los elementos clave del ejercicio filosófico. Pero la afirmación se asiente, una vez más, sobre la opinión general, común y corriente. La mayoría vivimos y sentimos esa vida, ese fluir veloz. Y hay unas pocas excepciones, unos poquitos no se quejan de la supuesta, la aparente maldad de la naturaleza. ¿Quiénes son? Ya uno podría decir, pues entonces son los sabios. Pero también son, es decir, los que han configurado su existencia de tal manera que son los actores de su existencia, no están en ese sufrimiento existencial que se inicia ahí. Esos son unos pocos. Y más concretamente, de la perspectiva de esta oración, esos pocos son los que fisiológicamente son dotados de una buena salud, en el fondo, de unos buenos genes, de una vida orgánica tal que la vida se prolonga, su esperanza de vida, para decirlo así, de manera un poco ordinaria, es mucho más larga que el común, y obviamente ellos, unos pocos, no sí podrían constatar que la vida es breve, pero para ellos pues se les otorga, digamos, o han hecho todo para que la vida sea más duradera, que su esperanza de vida es
es mayor al común de los mortales, y ahí podría conciliar la aptitud de un cultivo del logos con esa esperanza de vida mayor. Bueno, ahí ya desde la primera frase entonces se provoca una lectura que conlleva fácilmente a operar una distinción, por lo menos entre dos tipos de hombres. Sin embargo, la mayoría, y en esa mayoría, pues la mayoría no es constituido por filósofos, y menos por sabios. Entonces, la mayoría, inquietada por la filosofía o indiferente a la filosofía, pues sí, se quejan de la rapidez del tiempo, de esa fluidez. Y recuerdan que esa temporalidad es también pues un modo espacial, digamos, es un espacio. Muy bien, entonces ahí se introduce lo contra el cual va a combatir luego Séneca. En el fondo no es la tesis, sino la antítesis. Séneca empieza por la tesis opuesta, la que luego defenderá con mucha fuerza, muchos argumentos, remitiéndose a experiencia de vida, a experiencia filosófica, y argumentos filosófica, nutrida por esa retórica genial, con un uso, una invención de imágenes y metáforas iniguales. Son pocos. Séneca también podría darse la mano con otro retor orador, que es Cicerón en la antigüedad. Pero aquí hay una fuerza y un lenguaje, un uso del latín, que obviamente conmueve, eso lo habíamos comentado, conmueve mucho a los lectores que nosotros somos. Bien, entonces, en realidad estamos en la antítesis. Y la antítesis será supuestamente fuerte, remitiéndonos a autores de renombre. Lo vamos a comentar en un momento. Pero la antítesis será rápidamente evacuada, tanto formalmente. Miren que el párrafo en realidad es corto, antes de empezar por la tesis que uno quisiera valorar. No es que la vida sea breve, si nosotros la hacemos breve. Esa es la idea. Entonces, en vez de ese sufrimiento de la vida se torna realidad en una actitud positiva, si quiere. Una ética y una estética en la cual es el hombre que formaliza su existencia, y vendrá obviamente otros argumentos. Y recordamos también en ese momento también ese mismo tema que se abordaba en la epístola primera de Séneca a Lucilio. Bien, la antítesis está anunciado a partir de una experiencia común, ordinaria, que remite a la doxa, es decir, a opinión, pero que no todavía, por más que ciertos elementos implícitamente remite ya a un distanciamiento crítico filosófico, se da ya en este modo todavía de una verdad consumida por todos, por la mayoría de nosotros los mortales. Entonces, obviamente, Séneca no se contenta como buen orador de iniciar esto, que lo prolonga un poquito. Y no solo ante esta desgracia común, según creen, la opinión sigue, según creen, estamos en la opinión. Opinantur es el verbo opinar, pero eso es un pensamiento difuso, un pensamiento que, una premisa, si quiere, de pensamiento, pero no estamos en la expresión plena de la filosofía. Y no solo ante esa desgracia común, según creen, se lamenta la masa y el vulgo ignorante. Esa sensación ha provocado también las quejas de hombres ilustres. Y ya está. Séneca ofrece, hace fuerte, digamos, la antítesis a la cual se va a anteponer para prolongar su tesis que vendrá, para hacer fuerte. Entonces, hace fuerte la antítesis, pero ya ofrece a un lector autento. Y detrás de ese lector autento está Paulino. Usted es Paulino. Usted que lee y escucha esas palabras es Paulina. Es decir, es alguien
que en el fondo ya tiene una familiaridad con la filosofía, pero no está comprometido quizás filosóficamente, hay muchas dudas, hay muchas preocupaciones que lo acosan a diariamente y quizás en la noche, y obviamente hay una seducción que opera, pero no ha franqueado completamente la realización filosófica en pro de vivir felizmente, de vivir bellamente. Pues bien, ya en realidad Séneca nos ofrece los elementos que van a hacer que esa antítesis, que se hace valer de una verdad común, se debilita ya por de manera sutil, si quiere, por los elementos que asimismo Séneca introduce. Pues ignorancia. Y esa ignorancia es una repetición, es casi que un comentario, es un énfasis sobre precisamente esa opinión común y general, esa doxa. Sí, el vulgo ignorante, casi que por naturaleza, para el filósofo ese vulgo es ignorante. Entonces la masa, el vulgo. Muy bien. Y entonces ese creer, esa opinión de la mayoría vulgar, es decir, de los que no pueden o no quieren vivir filosóficamente, más bien no pueden, las circunstancias social y económicas no les permiten, pero allí está el filósofo que no rehuye de la mayoría, que tiene en el fondo, hay un gesto que se da, que una mano tendida, si quiere, a esos ignorantes, y es todo el aspecto, en el fondo, terapéutica, vía un diagnóstico de las emociones, las pasiones que empieza a darse, que es tan conocido en la antigüedad, y que en realidad explícitamente se hace vía el nombre de Hipócrates, que aparece así. Entonces, esa ignorancia común, ordinaria, que nos confunde a todos nosotros, todos mortales, todos nosotros mortales, que en su mayoría, todos, salvo casos, salvo excepciones, nos quejamos, digamos, de la rapidez de la vida, de la velocidad del tiempo que huye. Entonces hay un movimiento muy heráclito, ¿no? Todo fluye, etcétera. No estamos con Parménides ahí. A esto se sume, obviamente, lo que van a ser unos argumentos de autoridad. Yo voy a apelar a personas de gran renombre, al más grande de los médicos, ni siquiera lo nombro, y es Hipócrates, y voy a apelar a Aristóteles. Lo vamos a ver, pero hay que comentar básicamente que todavía estamos en el juego de la ignorancia pasional y emocional. Esa sensación provoca también las quejas de hombres ilustres. Ese sentimiento, sensación, el término usado por Séneca en latín es affectus, y affectus es el equivalente del griego pathos. Es un sentimiento incontrolable, irreflexionado, digamos, ¿sí? Prácticamente irracional, si quisiera. Sentimiento incontrolable. Entonces, claro, pathos es el valor negativo de ese término, pero también hay un polo positivo de ese término. Pathos, sí, el término pathos en griego remite al verbo patein, ya desde Homero significa sufrir un duelo. Entonces, ahí la idea de sufrimiento, de dolor, hay una emoción que se torna en una pasión que es incontrolado y que implica lamento, sufrimiento, dolor, pena, etc. Entonces, todos unos valores negativos que están aplicados aquí, adrede, por Séneca. Y obviamente sabemos de que los filósofos no gustan de las pasiones, que no pueden completamente rehuir de ellas, que intentan sea regular, sea eliminarlas. Regular, pues pensemos en Platón, Aristóteles; eliminar, pensamos en los estoicos, pero ahí está ese modo, digamos, de esa opinión común corriente, de ese algo que impide al hombre vivir a plenitud, supuestamente, que lo atraviesa, que lo desborde,
Y obviamente aquí, al emplear ese término de affectus, que es el equivalente del término griego pathos, obviamente ya estamos ofreciendo la antítesis, pero la estamos desvalorando, porque esa verdad era una supuesta verdad, esa opinión general común de una verdad enunciada, en realidad no es una verdad filosófica, es una pasión, y es una pasión, una triste pasión. Si quisiéramos pensar en Spinoza, estamos en una pasión triste, en que el hombre no vive a plenitud, y obviamente hay que rehuir de esa pasión, y va a hacer todo el trabajo, obviamente, que el mismo Séneca va a operar aquí. Muy bien. Y viene entonces el argumento de autoridad, la remisión a nombres. Pero el argumento de autoridad no es un argumento que los modernos, que la modernidad, si pensamos en Descartes, podría acoger de manera benévola y gustosa. Bien, el argumento de autoridad podría servir en el modo antiguo, cuando yo me remito precisamente a una herencia del cual yo soy portador, soy un buen heredero, digamos, de una tradición ancestral, pero asimismo, pues, Logos me permite distanciarme de esa tradición impuesta y de modificarla. Así que el argumento de la autoridad no va a ser, en realidad, el argumento decisivo, pero se presenta de tal manera aquí en la formulación de Séneca que va a parecer el argumento definitivo a remitir a los grandes nombres. El argumento de autoridad aquí no está emitido en función de la filosofía, al servicio de la filosofía. El argumento de autoridad se remite a la formación de esta opinión vulgar, de una opinión ignorante. Pues es casi que un eufemismo, dice la opinión ignorante. Sí, o sea, el argumento de autoridad no está al servicio de la filosofía, sino de la opinión. Y en realidad, si esta se remite a la opinión no discutido, ambivalente, que fluctúa, que es ligera y pasajera, que es contradictoria, en realidad significa que no se pondrá en cuestión los ejemplares, es decir, los modelos de virtud, o sea, los modelos que me acompañan en el ejercicio metodológico y metódico del aprendizaje filosófico. En realidad no se desmienta Hipócrates ni Aristóteles, pero se usa falsamente en relación con la antítesis, sosteniendo una opinión que es vulgar e ignorante. Así que hay una especie de engaño retórico que provoca Séneca, pero del cual Séneca se puede librar muy rápidamente, precisamente porque introduce también términos que implícitamente remite a la anteposición de lo que él mismo formula. Y eso es lo que se da aquí. No va a haber una puesta en discusión, en realidad, de una no es criticar, digamos, los ejemplares, es decir, los modelos ejemplares que me acompañan al ejercicio de filosofía, sino que, y eso es interesante, vamos a entender que el filósofo no es el sabio, y que asimismo el filósofo puede compartir, porque precisamente todavía no ha llegado a la sapiencia, a la sabiduría, puede compartir sentimientos incontrolados, casi que irracionales, los comparte con la mayoría. O sea, el filósofo está en medio de la mayoría y se distingue por su apetencia de verdad y por ese deseo de vivir efectivamente, concretamente, la felicidad, pero al mismo tiempo no deja de ser un hombre en medio de los hombres. Y eso es lo interesante, porque si fuese así, entonces la distancia se opera de tal manera que finalmente no estaré convencido y yo me voy a quedar entonces con mi opinión,
que comparto con la mayoría, saber, ay, 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 la naturaleza, qué maldad, etcétera, la vida tan rápida, tan veloz, ay, ya es el término, etcétera, y yo estaba prometido a tantas cosas. Bien, muy bien, eso se da aquí. Y aparece ese sentimiento, si quieren, ese affectus, de manera exclamativa. Primero, ese sentimiento también se encuentra en hombres ilustres. Bueno, ¿cuáles son? Estamos todavía en el tono general, en el tono universal de la afirmación. Pero se va a precisar. Argumento de autoridad al servicio de la opinión. Por lo tanto, en realidad, como la opinión es ignorante y se contradice a sí mismo, pues todo se debilita ahí. Y de ahí la exclamación del más destacado de los médicos diciendo que la vida es breve, la ciencia larga. Es una exclamación. De ahí está aquella exclamación del mayor de los médicos. Muy bien, es una exclamación, casi es un grito, es una emoción. Salen, si quieren, de las tripas o del corazón. Hay una emotividad a flote que se da aquí. No es una afirmación pensada, digerida, enunciada con serenidad, si quiere, después de un largo análisis. No es una verdad pausada y serena que se puede enunciar dulcemente, suavemente, porque precisamente la verdad no requiere supuestamente de ella misma por ser la verdad, y entonces no requiere de artificio retórico, pero la opinión vulgar e ignorante sí requiere precisamente de énfasis, de gestos, de exclamación, y la retórica de Séneca se sirve de esto para servir la antítesis. Y luego vendrá otros modos, retórica, para desmentir de esa exclamación que no es pensada, que sale ahí, que brota así, que brota, pero como un grito, como casi que un grito infantil de alguien que todavía no está a la altura de su logos, que no lo cultivo, no hay madurez. Para hablar un poco como los modernos, todavía diríamos que este grito de exclamación se produce desde una perspectiva de alguien que está en la minoría de edad y no la mayoría de edad. Es una exclamación, es decir, es una pasión, es una emoción, ¿sí? Hay algo, hay un descontrol, hay una ignorancia, hay una falta de logos aquí, y es muy bueno haber escogido, digamos, ese modo de la exclamación. Bueno, ese más destacado de los médicos es Hipócrates. Y aquí se da algo muy interesante, muy importante. Primero, la analogía tan fuerte entre la medicina y la filosofía. Por ejemplo, ya en la Túscula de Cicerón, en muchos otros pasajes, en particular en relación con la filosofía y sobre todo el estoicismo, se hace esa analogía entre el arte de la medicina y el arte de la filosofía. La medicina encuerpa, digamos, hace un diagnóstico sobre cuerpos enfermos y está aquí para aliviar o curar esos cuerpos. Y asimismo, la filosofía diagnostica a las almas enfermizas, las alivia y las cura. La cuestión terapéutica va a la par con una cuestión ética, estética y política. Y es tan fuertemente presente, ilustrada por numerosos textos en los filósofos helenísticos, pero ya aparecía desde Platón, desde Aristóteles, la connivencia, si quiere, el efecto necesario de apelar al arte que en la antigüedad se consideraba el arte supremo, el arte mayor. ¿Por qué? Porque hay unas técnicas, hay unos aprendizajes, hay una tensión, hay este famoso sermón de Hipócrates, hay un corpus teórico, una práctica muy elaborada, si quiere, que remita finalmente a lo que es un patrón, un modelo. Y asimismo no podemos olvidar sobre todo las ambivalencias que hay entre filosofía y medicina, pues cada uno reclama por sí lo que el otro supuestamente hubiera creado, originado. Entonces hay una tensión, una especie de diálogo agónico entre la filosofía y la medicina, por lo menos desde el modo hipocrático,
y con Galeno luego, que fue médico de Marco Aurelio, habrá una reapropiación benévola de la filosofía con la medicina, digamos, un intento de, de connivencia, digamos, amable. No importa, aquí lo que interesa efectivamente es ese efecto terapéutico, que ya está presente en realidad. Pues bien, sufrimos de una pasión que desconocemos como pasión, que es una emoción y un sentimiento incontrolable. Y pues aquí Seneca está aquí para aliviarnos, sino para no curar, para aliviar a Paulino, para ofrecer elementos filosóficos que no solamente diagnostican, sino que propician precisamente el acompañamiento que él se hace en tanto en el fondo que médico, sin decirlo, en tanto que filósofo, que provee vía la escritura, que es asimismo filosófico, vea ese acto filosófico de la escritura, de la lectura, y de una escritura que sostiene el dinamismo de un logos que se da oralmente, que se da de manera viva. De ahí la exclamación del más destacado de los médicos, diciendo que la vida es breve, la ciencia es larga. Entonces yo remito al arte supremo, a un modelo supremo, y yo remito a sí mismo a una figura de excelencia, yo remito entonces a un modelo y procede entonces esto. Y sí, Hipócrates lo ha dicho, y hay muchos elementos para dar cuenta de esto. La correlación entre el arte, un saber hacer, techne, ars, en latín, y la filosofía se da en realidad desde antes de Séneca, en Platón, en el Menón, si los que quieren consultar eso, en el Menón 93D, 94B, en el Laques 185 a 187B, es la enseñanza, en particular la enseñanza filosófica, que confiere a una disciplina su estatuto de arte, de techne, de un saber hacer. Estoy presente a ese hacer. Y obviamente también puedo remitir a las técnicas artesanales, etcétera, que están muy presentes en Platón. Y esa enseñanza que confiere a una disciplina su estatuto de arte es asociado ya en Platón a la noción de forma, eidos. Lo visible, la forma perfecta, la forma ideal, pero también esa forma es precisamente una práctica en el fondo. Pues no solamente algo que los ojos del alma pueden ver, sino que orienta las prácticas. Es el conocimiento, digamos, al servicio de una práctica, de tal manera que la práctica se tornen excelentes. Y la noción de forma también, eidos, está asociado al arte medical, al arte hipocrático. Se trata de la práctica medical en sí mismo, de las reglas, de las normas que uno debe seguir. Bueno, y de hecho ya, al hablar de arte, pues hay una serie de escritos en el corpus hipocrático que se llama Arte. En 1.2 podemos leer lo siguiente: lo que existe se ve y se concibe siempre. Lo que no existe no se ve, no se concibe. Ahora bien, se concibe en el caso de las artes. ¿Cómo se concibe en el caso de las artes? Se concibe en el caso de las artes en el momento en que ellos, las artes, ellas estén enseñadas. Y no hay ningún arte que no sea visto, sino a partir de una cierta forma. Entonces, la relación arte, techne, saber hacer, eidos, forma, conocimiento, enseñanza, también se vincula aquí. Algo que también está muy presente en la filosofía, esa correlación entre el aspecto teórico, si quiere, teoría, y la práctica, la puesta en acción, digamos, del conocimiento, praxis. Pues bien, en ese mismo textico de Corpus Hipocráticos en arte, en quinto, podemos también leer esto: cuando lo que es correcto y lo que es incorrecto tienen cada uno sus límites, ¿cómo no habría ahí un arte? Pues lo que yo declaro por mi parte es ser una falta de arte, es cuando no interviene en ningún momento la noción de lo correcto, de lo incorrecto, mientras que cuando cada una de esas dos nociones existe, eso no podía ser la obra de una falta de arte, eso no podía resultar de una falta de arte. Pues la anteposición entre necesidad y azar, si quiere,
la distinción contra la indistinción que formula el corpus hipocrático, a partir de lo correcto y lo incorrecto, a partir de lo justo y lo injusto, siquiera, de la justeza del acto o de la inconveniencia del acto, que es también ignorancia del acto, y también la cuestión del límite que está en el corazón también del ejercicio filosófico, del conocerte a ti mismo, ¿no? Recuerda que el conocerte a ti mismo también se acompaña en los lemas, las máximas encontradas en el templo de Delfo, del Medenagán, es decir, del nada en demasía, ¿no? Que el hombre conozca sus límites. Y el primer límite es la confrontación con la finitud, que es decir, con el término, que la mayoría considera como penosa, y se aplica en ello, a saber, pues, la muerte. ¿Ve? Entonces, como las connivencias aquí se dan fuertemente. Y ahí vamos directamente al aforismo de Hipócrates 1.1, y dice, perdón, Hipócrates, la vida es corta, el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil. Ahora bien, es preciso no solamente mostrarse a sí mismo cumpliendo con su deber, sino también hacer que el enfermo, los asistentes y los elementos exteriores cumplan con su función propia, con su rol propio. Entonces, sí, la vida es corta, el arte es larga, pero la ocasión es fugaz, la experiencia es engañosa, el juicio difícil, y entonces uno debe dar una representación de sí cumpliendo con su deber, pero es preciso también que los enfermos, los que asisten al enfermo y al médico, cumplan también con su rol, con su papel. Entonces, correlación estrecha entre médico y paciente, muy bien. Representación de uno en esa connivencia que recuerda fuertemente esa correlación maestro del discípulo que yo he comentado en sesiones, en clase, que en la última conferencia titulada El deber maestro-discípulo he comentado también. Ahí aparece, y obviamente Séneca se instaura dentro de esa tradición, digamos, de una competencia que exige una atención hacia sí, hacia los otros, ¿no? Muy bien, entonces el texto ya de antemano cobre un aspecto filosófico al nombrar así rápidamente el mejor de los médicos, a saber, Hipócrates. Muy bien, entonces la noción de ocasión prácticamente de Kairos es muy importante, la noción de experiencia, pero no cualquier experiencia, una experiencia sabida, no es la opinión de la mayoría que no saben prácticamente lo que están diciendo, ¿no? Porque no han reflexionado sobre esto que están afirmando, lo repiten de manera mecánica, y el juicio, por tanto, es difícil. Sí, no hay la medicina aquí, vemos, no se trata de un diagnóstico rápido al haber consultado un corpus para enunciar luego una receta rápida que el paciente deberá tomar. Es realmente una presencia, una atención, un reclamo hacia sí, pero un reclamo del paciente, un reclamo del paciente hacia sí mismo, y el acompañamiento de esos otros, de esos familiares tan importantes, ¿sí? Esos sin lo cual el ejercicio médico y filosófico no puede darse. Entonces, hablen si quieren de discípulos, de los que tienen una escucha atenta, hablen si quieren, o comenten si quieren, precisamente los que están inquietados por la filosofía, o los que la abrazan, o los que progresan ya moralmente, ¿sí? Avanzándose ya, franqueando las etapas para tratar de tocar lo que parecía un horizonte y que es precisamente la sabiduría. Muy bien, acompañamiento, vida escolar, vida médica, las dos cosas aquí se dan a la par. Y esa insistencia entre la brevedad de la vida humana y el tiempo necesario para aprender, en caso de la medicina, se encuentra en otros textos hipocráticos, en Ley 2.3. El tópico, el tema es la medicina exige tiempo, se encuentra en Lugares del Hombre, en 41 de Corpus Hipocrático. La medicina es larga, es difícil de aprender, porque no procede a reglas fijas. Cada enfermo representa un caso nuevo, que difiere de otro enfermo, de otro caso. Bueno, sí, podemos hacer una tipología de los casos, pero la tipología de los casos no basta
para atender al paciente y aliviar o curarlo. Y bueno, entonces algunos de ustedes podrán recordar precisamente esa crítica que el mismo Aristóteles hacía en Ética Nicomaquea 1.6 contra las formas inteligibles de Platón, en particular la idea del bien, y dentro de su argumento viene esa experimentación, el que es hijo de médico, de la propia medicina, no es en nombre de la idea de medicina que el médico alivia y cura y diagnostica, sino en esa relación que se supone privilegiada con el paciente, en relación con este paciente, ese individuo en particular, que está enfermo en el modo en que él es, según su carácter, su historia medical, pero no solamente su psicología, etc. Entonces, claro, no se trata de atender a un objeto, sino a un sujeto, a una subjetividad, si se quiere. Y por lo tanto, pues, los efectos de mecanización, mercantilización de la medicina pasa completamente al lado de lo que es esencialmente la medicina. Pero entonces vemos que hay muchos elementos aquí en el corpus hipocrático. Me extiendo un poquito porque es importante, digamos, para el tenor mismo de lo que está diciendo Séneca. La medicina es calificada en los corpus de arte, de técnica, que necesita un saber y unas competencias específicas. La utilización misma de ese término, de arte, técnica, marca una postura firme en la polémica entre los que comparten, elogian al arte medical y los que intentan negar esa especificidad del arte medical, donde lo encuentra en el corpus hipocrático, en los apartes que trata de arte y antigua medicina. De manera contraria, a la escritura de lectura, cuya saber es adquirido una vez por todas, en la repetición de lo cometido, la medicina se define como un arte que depende de la ocasión, del kairos, es decir, del momento oportuno, decisivo, en el momento en que uno tiene como médico que actuar y también como paciente. Y obviamente esa ocasión varía según cada enfermo y dura tan poco que el médico se arriesga en cada momento de caer en la caería, es decir, la falta de oportunidad de pasar al lado precisamente de ese momento oportuno. Y si pasa al lado de ese momento oportuno, el tratamiento en que se ofrece, aunque quizás sea bueno, pues no está a tiempo, está a contratiempo. Todo ese tema lo podrá encontrar en el corpus hipocrático en Enfermedad Sagrada 18, Antigua Medicina 12. Y esta cosa de entonces, kairos, pero todo eso se aplica a la filosofía, todo eso aplica esa tensión entre escritura y lectura, cuando precisamente la escritura no es un mero acto mecánico, un depositario de la oralidad, y cuando la lectura no es solamente una especie de digestión rápida de elementos que uno repetirá en una clase y que rápidamente uno habrá olvidado después que pase un examen oral o escrito. Entonces la afinidad es fuerte. Entonces vemos el arte, la cuestión de la vida, la cuestión de la ocasión, de un juicio difícil, ciertamente, acoplado a esa cuestión de la ocasión, y también los asistentes, los que están acompañando a los familiares, que acompañan a los pacientes, pero también a los, ¿por qué no?, los colegas que acompañan al médico de turno, a los que asisten también al médico, los asistentes, los parientes, si quieren, sí, en el sentido amplio, una familiaridad y una afectividad benévola debe requerirse en ese acompañamiento del acto medical. Por asistentes hay que entender, entonces, sí, los que rodean al enfermo, los que también ayudan al médico, y por elemento exterior, obviamente, pues, la atmósfera que circunde al paciente y al médico, es decir, el modo social, pero el climático, etcétera, que acompaña a una vida. Es decir, esa sociabilidad, y esa sociabilidad también es una física, es decir, es una bioética que se da aquí. Es decir, bueno, de manera más concreta, si quieren, cómo vive el paciente, pero también cómo vive el médico, cuáles son sus movimientos, su manera de ser, cuando actúa, cuando descansa, etcétera, cuál es
¿Cuál es su modo de ser? ¿Sí? Que permite, todo eso se tiene en cuenta porque influencia en el tratamiento. Se influencia en el tratamiento medical, pero obviamente todo eso se será tenido en cuenta por el filósofo porque tiene que influenciar a Paulino. Recuerda que no es filósofo y tiene que influenciar a ustedes, o de pronto ya están influenciados porque precisamente la retórica y el uso estilístico del latín de Séneca es tan genial que obviamente toca los corazones, aunque no quieran vivir filosóficamente o estoicamente, ¿sí? Entonces, la idea que el médico debe ayudar que el enfermo debe ayudar al médico y colaborar a su cura es completamente familiar al corpus, se encuentra por toda parte, porque en epidemias, aparte del corpus hipocrático, epidemias 1.5, dice Hipócrates, el arte se compone de 3 términos: la enfermedad, el enfermo y el médico. El médico sirve al arte, y es preciso que el enfermo ayude al médico a combatir la enfermedad. Entonces, sí, analógicamente lo pueden trasladar a la filosofía. Entonces, el sabio filósofo y el discípulo, y asimismo el conocimiento filosófico y las prácticas filosóficas. Y todo eso, pues, esos 3 elementos obviamente se combinan entre sí, se reclaman entre sí, y hay una exigencia que recuerda una vez más lo que comenté al hablar de un devenir maestro, de un devenir discípulo. Muy bien, y entonces ven que aquí el argumento de autoridad primero se remite al hecho de que pues también los grandes, los modelos ejemplares también son hombres, participan de una unidad, entonces hay en ellos también exclamación, emociones incontrolables, etcétera, pero en realidad detrás todo eso se puede tornar altamente al servicio de la tesis que vendrá inmediatamente después, rápidamente. O sea, no, la vida no es breve, si nosotros que la hacemos breve. No. La vida ya hemos muerto ya hace tiempo, etcétera. Entonces, porque remedio, consolación, meditación sobre esa finitud en pro de ser un actor jovial del vivir filosóficamente. Muy bien, a esto se añade entonces luego técnica, saber hacer, experiencias prácticas, corpus teórico y reglas prácticas y exigencia entre maestro y discípulo, entre médico y paciente. Y a esto se añade también, entonces, muy astutamente o falsamente la acogencia del argumento de autoridad. Ahora, supuestamente Aristóteles, de ahí el proceso entablado por Aristóteles a la naturaleza, nada adecuado a un sabio. Teníamos una técnica, modelo de arte, de ciencia si quiere, modelo de enseñanza y de profesión, con su ambivalencia y su reclamo hacia la filosofía desde tiempos remotos. Y aquí viene la física, lo que aquí no es tanto el aspecto metafísico a lo cual piensa Séneca, sino esa reapropiación de la física por parte de Aristóteles. Pensamos en la metafísica, elogio de Aristóteles hacia Sócrates, ¿no? Por precisamente configurar los silogismos, ni siquiera la elaboración de lo que son, la aprehensión de las ideas, o digamos la formación de conceptos. Base del silogismo y de la lógica, que es un órgano de la filosofía por Aristóteles. Celebra esto Aristóteles, pero obviamente dice, pero Sócrates desafortunadamente abandonó las cuestiones naturales a temprana edad. Y sí, pues sabemos en el Fedro que se le pregunta a Sócrates, ¿por qué Sócrates nunca se te ve largo fuera del Pireo, de los largos muros que unen en la Acrópolis al Pireo, el puerto de Atenas? Porque dice Sócrates, ni el campo ni los árboles se dejan cuestionar, interrogar, mientras que el hombre sí se deja interrogar. Entonces, supuesta evocación de la physis por un momento, hasta que regresa Aristóteles, en la visión obviamente que ofrece Aristóteles, en su telos que tiene de la filosofía, en el cual él mismo se inscribe como precisamente la marca efectiva de este telos, en esa orientación, en el fondo subjetivo de la filosofía. Pero aquí está obviamente la cuestión física, gracias a Aristóteles, nada adecuada a un sabio. Entonces, claro,
se valora el modelo ejemplar al mismo tiempo. Qué extraño que dice Aristóteles aquí, o sea, eso no conviene. Entonces, claro, ¿por qué no conviene? Porque tomamos el filósofo no deja de ser un hombre, entonces hay emociones y exclamaciones. Pero la cuestión aquí importa mucho. Mucho al leer Séneca, luego los estudios críticos, pues han notado que en realidad la referencia no es de Aristóteles propiamente, sino es de Teofrasto, el sucesor de Aristóteles, en el Liceo, que escribe sus famosos caracteres. Y la afirmación es contundente, es ampliamente comentado por Cicerón en sus Tusculanas, disputaciones tusculanes, en su villa, digamos finca si se quiere, de Tusculum, donde él se retira, después abatido si quiere por la muerte temprana de su hija, y entonces viene una especie de consideración filosófica donde hay disputaciones filosóficas en torno de la aflicción, de la pena, de la muerte, y el aspecto terapéutico aparece fuertemente aquí. Entonces la noción de pena aparece aquí, lo penoso, las pasiones si quiere, en relación con una definición, una exaltación de la filosofía que es importante, y vamos a ver una vez más que lo que ofrece aquí Séneca en realidad va a nutrir la tesis. Supuestamente nutre la antítesis, es decir, compartimos la opinión vulgar, ignorante, pero en realidad ya implícitamente los elementos se pueden desentrañar fácilmente, que van a poner a derrumbar ese edificio que por un momento y brevemente ha elaborado Séneca para atrapar a Paulino. Recuerdan, digamos, la función de lo que es un diálogo filosófico. Pues bien, en esa disputa tusculana, es en el libro tercero, 69, bueno, el libro tercero, capítulo 28, 69, que menciona Cicerón, menciona esto, pero no propiamente de Aristóteles, sino de Teofrasto. Bueno, quizás pequeña equivocación de Séneca, no forzosamente, digamos, estamos en el ámbito aristotélico, digamos, en el modo de vida peripatético del Liceo. Bueno, la afirmación no es de Aristóteles propiamente, pero vamos a ver cómo puede vincularse, no tanto a Aristóteles o al Liceo, sino a la filosofía. El tema, una vez más, reenvía aquí a los éxitos de la filosofía y a su posible término, y su efectivo y gozoso término, que sería la sapiencia, la sabiduría, el vivir sabiamente, ¿sí? Y pensar y vivir sabiamente. ¿Sobre fondo de qué? Sobre fondo de una reflexión sobre las penas, las tristezas, la infelicidad humana. Entonces es una exaltación de la filosofía para combatir las emociones, las tristes pasiones, las pasiones en general, y no reniega entonces de la filosofía. Leo 68 para ver precisamente ese efecto de la filosofía. No es verdad que filósofos sumos y que empero aún no han conseguido la sapiencia, entienden que se hallan en el sumo mal. Son efectos incipientes y ningún mal es mayor que la incipiencia, es decir, que la ignorancia. Y sin embargo no lloran los filósofos. ¿Por qué así? Porque este género de males no se aplica a aquella opinión de que es recto y justo y que pertenece al deber sufrir con pesar el hecho de que no seas sabio, y esto mismo lo aplicamos a esta aflicción en la cual se halla el luto, que es la máxima de todas. Pues bien, sí, la mayoría, los filósofos, pues sí se encuentra una especie de intermedio un poco dramático, porque no han colmado todavía, no saben suficientemente, hay una ignorancia que se debe colmar, pero hay un deseo de sabiduría, y sin embargo, pues aquí no aplica las emociones y las pasiones vanas en términos de tristeza, de un modo penoso, etc. Ese juicio, entonces, esa ignorancia filosófica, pero que se está colmando, no puede producir, no justifica una triste pasión, una emoción en el modo exclamatorio de ay, que hay de nosotros, la vida es breve y sí, el arte es largo, entonces ¿qué hacemos? La emoción
que en realidad se justifica luego como una tarea para aprender, una atención hacia así en el arte medical, y que asimismo se justifica como una ascesis, como un ejercicio en el acto filosófico. Pues la pena no es natural en esa ignorancia que se quiere colmar, y al mismo tiempo es un elogio de la filosofía, es una promesa de llegar a esa sabiduría, pero ¿cuándo? Y ahí viene entonces lo que sigue. Y así Aristóteles, acusando a los filósofos antiguos, porque habían juzgado que la filosofía había alcanzado la perfección gracias a sus ingenios, dice que estos fueron o muy astutos o muy vanagloriosos, pero que él veía que pues en pocos años se había hecho un magno progreso. En breve tiempo la filosofía estaría totalmente completa. Aristóteles, que habla frente a sus contemporáneos, sobre todo sus antecesores, y que da una lección filosófica, una lección moral. Pues la historia de la filosofía conllevaría de manera a su exaltación y a su feliz término con la actividad promulgada en el liceo. Muy bien, dice eso, no conviene entonces, estamos en la misma óptica, no conviene ser penoso, etc. Y viene una especie de aparente contradicción, y en realidad es la remisión a Teofrasto. En cambio se dice que Teofrasto, ya moribundo, acusó a la naturaleza porque dio a los ciervos y a las conejas una vida diuturna, para los cuales esto no tenía ningún interés, mientras que a los hombres, para los cuales habría tenido un interés máximo, les dio una vida tan exigua, que si la edad de estos hubiera podido ser más larga, habría sucedido que, perfeccionada todas las artes, la vida de los hombres se instruyera en toda doctrina. Se quejaba, pues, de extinguirse precisamente cuando había empezado a ver aquellas cosas. Que, de entre los demás filósofos, no es verdad que los mejores y más graves confiesan que ignoran muchas cosas y que tienen una y otra vez que aprender muchas. Y prosigue Cicerón. Y sin embargo, aunque entiende que están adheridos al fondo de la estulticia, peor que la cual nada hay, no son apremiados por la aflicción. En efecto, no se mezcla ninguna opinión de un dolor debido. Muy bien, entonces aquí en realidad la mención a Teofrasto y no a Aristóteles no niega precisamente que los filósofos son hombres, que hay emociones, pero que esta emoción, esa exclamación, no niega el deseo de sabiduría, sino que quiere colmarla a toda costa. Y que por lo tanto, al borde de la muerte, que implica también una meditación de la muerte, que implica Teofrasto, que sí, ya sabía, pero habría podido decir como Sócrates, bueno, entonces quizás hay una inmortalidad del alma y voy a proseguir sabiendo. De todos modos, la correlación en ese diálogo, ese cultivo de logos entre maestro y discípulo dentro del modo escolar se prosiguió antes de Teofrasto y se prosigue mientras vive Teofrasto y después de la muerte de Teofrasto. Entonces, inaugura precisamente el hecho de no renegar jamás de ese deseo de Sofía. Esto es la filosofía. Y ahí hay que entender esto. Entonces vemos que primero debemos matizar mucho la afirmación de Séneca, porque no se trata de Aristóteles, tal como lo afirma Cicerón, sino de Teofrasto. La referencia es muy precisa, ha sido muy comentada, muy conocida. Y segundo, lo de Teofrasto remite precisamente no a una negación de la filosofía, no un repliegue sobre la opinión vulgar e ignorante, sino una necesidad, un reclamo de la filosofía de seguir y de proseguir, como lo dice Cicerón, y sin embargo, aunque entiende que están adheridos al fondo de la estulticia, los filósofos, peor que la cual nada hay, no son apremiados por la aflicción, en efecto no se mezcla ninguna opinión de un dolor debido. Estamos más allá de la doxa, y en realidad es eso a lo cual hay que atender. Por otra parte, la afirmación de Séneca, que a los animales les ha conseguido tal duración que prolonga la vida a lo largo de 5 o 10 generaciones, que al hombre nacido para tanta y tan ignorante acciones le fija un límite mucho más corto. Obviamente podemos
anteponer, es que la antítesis se hace débil, porque el contraargumento obviamente es más fácil. ¿Cuántos animales tienen una duración mucho más corta? Incluso pensamos en algunos insectos efímeros que duran solamente un día, que la del hombre. Entonces, ¿se realza qué aquí? Si llamamos al antropocentrismo, digamos, el hombre, dentro de ese concierto, digamos, de la jerarquía de los seres vivos, el hombre ocupa un lugar central. Antropocentrismo. ¿Y por qué hay un logocentrismo? El logocentrismo no solamente está ocupado por, obviamente, la potencialidad que encierra el hombre, en tanto que criatura viviente, sino que también está aquí de concierto con una razón del mundo. Sobre todo, eso está explicitado en las filosofías helenísticas, en particular en el estoicismo. Ese famoso diálogo del alma del hombre con el alma del mundo. Y ofreciendo brevemente, pero falazmente, argumenta en favor de la antítesis, luego inmediatamente viene con fuerza la tesis, que retoma los elementos enunciados, los desbaratas y prolonga un diagnóstico de lo que es la verdadera ocupación filosófica, de la verdadera actividad filosófica, lo que luego va a aparecer en 1.3, objeto luego de un próximo comentario. Que sigan con sus lecturas amenas, que las gocen y que también se dan a una especie de alegría en la escritura, en el vivir filosófica, como una forma de resistirse a los tiempos inciertos y oscuros. Hasta la próxima.